Grupo Fórmula presenta La Entrevista. ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes, qué gusto saludarles. Bienvenidos a La Entrevista en Radio Fórmula Monterrey 89.3 de FM. Abriendo la conversación, llegamos al jueves 6 de enero de 2022, las 3 de la tarde con 30 minutos. Nuestro invitado esta tarde, platicamos con él todas las semanas. Aquí está nuestro querido amigo, el doctor Salvador Borrego. Estimado Salvador, ¿cómo estás? Muy feliz año, muy buenas tardes. Muy bien, Gregorio, un gusto, como siempre, charlar contigo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Pues yo creo, si estás de acuerdo, Salvador, que podemos irnos por dos grandes temas. Hay dos grandes temas que podemos platicar y compartir con nuestro público, de lo cual tú has estado muy pendiente y analizándolo muy detalladamente y muy profesionalmente, como siempre. Uno de ellos, sin duda, pues las cifras de la pandemia. Yo creo que podríamos platicar cómo ha evolucionado esto, cómo se nos dispararon los casos de COVID, lo que está pasando en Nuevo León. Hoy por la mañana, hoy jueves 6 de enero, se reportó una cifra récord sin precedentes. Ahorita podemos platicar acerca de eso. Y en una segunda parte, pues una publicación que tú acabas de generar, pues ya con miras, ¿no?, a la elección presidencial del año 2024. Entonces yo creo que hay dos grandes temas y muy completa la explicación y el análisis, y tenemos el tiempo suficiente para poderlo compartir con nuestro público. ¿Qué te parece, Salvador? Excelente. Muchísimas gracias. Bueno, a ver, primer tema de esta tarde con el doctor Salvador Borrego, aprovechando tu amplio conocimiento en materia estadística. ¿Qué está sucediendo con esta variante Omicron? ¿Cómo se ha disparado? ¿Cómo se ha multiplicado el número de personas contagiadas? Si las cifras oficiales son las cifras, digamos, reales, ¿o qué tanta diferencia habría entre lo reportado y lo real? Este incremento de más del 70% que se da a conocer a nivel mundial en cuanto a contagios en una semana, este disparo que tenemos aquí en Nuevo León, ayer poco más de 2,000, hoy más de 2,500 contagios en un solo día. ¿Qué nos dice todo esto, Salvador? Nos dice que la advertencia que hizo con toda oportunidad el doctor Tedros, el director pues de la Organización Mundial de la Salud, era una advertencia muy a tiempo, y si no muy a tiempo, por lo menos muy atendible. Él señalaba que las duplicaciones del número de contagios se estaban dando entre cada 2 y 3 días. Y ahí está una situación que para el público en general no es exactamente claro qué significa. Yo quisiera aprovechar que tenemos ahora un poquito más de tiempo para decir que lo grave de las pandemias es que se van generando en una cosa que llamamos en matemáticas una serie geométrica. Y las series geométricas son muy engañosas y precisamente por lo mismo son utilizadas para engañar a veces por gente sin escrúpulos, pero también sin que esto sea una situación intencionada. Nosotros nos engañamos subestimando la gravedad de las cosas por la manera tan lenta en que empiezan a crecer. Una serie geométrica es una serie que periódicamente se va duplicando. Entonces empieza con un caso y después de un tiempo, esos tiempos los llamamos periodos, se duplica y luego se vuelve a duplicar. Y parece una inocentada, dice, bueno, pues tenía 1 y ahora tengo 2, ahora tengo 4 casos, ahora tengo 8 casos. Da la impresión de que no es un problema importante. Y con esa finta se van hasta autoridades. Hemos visto al presidente de la República minimizar las cosas, un poco, creo, engañado por este tipo de fenómenos. Yo quisiera, así rápidamente, contar una historia que tiene que ver con este asunto de las series geométricas. Se dice que el rey persa, alguna vez, en aquellos tiempos lejanos, convocó al inventor del ajedrez, porque estaba fascinado con el juego. Y le dijo, estoy maravillado. Y bueno, el juego de ajedrez es un juego realmente maravilloso. Si la invención de ese juego, quienes lo practican saben de lo que estoy hablando. Y entonces le dice, pídeme lo que tú quieras, estoy muy agradecido contigo. Y el inventor del ajedrez le dice, mire, yo lo que quiero que me dé es lo siguiente, que en el primer cuadrito, son 64 cuadritos del tablero, que en el primer cuadrito me ponga un granito de trigo, y en el segundo 2 granitos, en el tercero 4 granitos, y así hasta que se me llene el tablero. Y el rey se molestó
Digo, te estoy hablando en serio, yo te quiero dar algo valioso y tú me estás saliendo con esta vacilada, pues. Bueno, si les llenan el tablero, ni con la producción actual de trigo completan para llenarlo. Así de explosivo es. O sea, llega un momento en que los números van creciendo de un modo que la manera habitual que nosotros tenemos de comprender las cosas no nos permite comprender. Y esa es la magia, y es la trampa también, y es el peligro también de una serie geométrica. Tedros sacó eso, y luego yo estuve haciendo un seguimiento de los contagios a nivel nacional, y lo que observé es que la situación en México era todavía más grave, porque las duplicaciones se estaban dando no cada 2 o 3 días, sino cada 1 o 2 días. Cuando estábamos, para tener un marco de referencia, cuando estábamos tratando de ver como una situación deseable, no llegar a la cifra catastrófica que decía originalmente López-Gatell, porque hubo universidades en Estados Unidos que nos decían que íbamos a llegar por allá de diciembre, cuando empezó, a más de 100,000 muertos. Entonces, yo hice los cálculos de cada cuándo tendrían que duplicarse para alcanzar esa meta, y resulta que era cada 10 días. Entonces, estar pensando como relativamente deseable que se duplicaran cada 10 días para estar viendo un fenómeno que se está duplicando cada día y medio o cada 2 días es realmente terrible. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Un fenómeno realmente alarmante en cuanto al tema de los contagios. Por fortuna, aparentemente, las consecuencias de ser contagiado no son tan letales como eran antes. Por lo menos esa es la esperanza que tenemos. Y yo la esperanza también que tengo, y esto al margen total de cualquier aspecto estadístico y mucho menos médico, lo que yo tengo es la esperanza de que esa baja eficiencia, su letalidad, sea un indicio de que ya vamos de salida. Ojalá que así sea, ojalá que este sea el último ramalazo que tenemos que soportar. Pero evidentemente tenemos una serie de riesgos porque hay mucha gente que nos quiere cuidar. Al rato, si quieres, platicamos de ese fenómeno que es muy interesante. Tengo una historia del día de hoy muy, muy, muy rica. A ver, de una vez, porque si no lo vamos dejando ahí de ladito. A ver, ¿cuál es la historia del día de hoy, Salvador? Yo creo que una de las bendiciones que la vida me ha dado ha sido la capacidad, pues, de no perder interlocución con las personas que no piensan igual que yo. Y tengo una persona a la que quiero muchísimo, porque además, pues es mi paisana, así, de allá de un pueblito de la frontera tamaulipeca, pero ella es antivacuna. Entonces no se ha vacunado, es una persona preparada, sí, pero bueno, hay toda una corriente en ese sentido. Y hoy me manda un video de un doctor Malone que dice que es de los precursores en este tipo de vacunas nuevas que se han generado y que él está recomendando que no se vacunen, ¿sí? Y entonces ella, pues, en el esquema, pues, de los conspiracionistas, cualquier cosa que vean la creen, ¿sí? Y yo, la verdad, pues ya me siento agotado tratando de ser, pues, racional, decirle, mira, ve las hospitalizaciones, ve cómo la gente que está muriéndose es generalmente en un porcentaje, pero realmente muy fuerte, de 3 contra el 95%. O sea, la gente que se está muriendo es la gente que no se vacunó. No se vacunó, exacto. Y la gente que se vacunó, pues está sorteando mejor la situación. Bueno, pues yo ya estoy cansado de eso, y entonces en lugar de hacer eso, me puse a seguirle la corriente. Y le dije, sí, ya me enteré, ya busqué al doctor Malone y ya me di cuenta de que incluso ha revivido a varias personas que no estaban vacunadas y murieron por COVID, y él las ha revivido. Y entonces yo esperaba, pues, que, no sé, por lo menos que me ofendiera o me dijera alguna cosa, pero la dio por buena. Me dijo, sí, pues claro, es una persona muy preparada, ¿sí? No dudo que los haya revivido. Entonces, estamos en un problema social mundial muy interesante, porque hay un sector de mexicanos, de gente de todos los países, que está dispuesto a creer cualquier cosa. Por eso se hace impermeable a cualquier crítica que vaya en contra de alguien en lo que ellos creen. Entonces puede ser antivacuna,
puede ser anticiencia, puede ser pro AMLO, eso lo tenemos en el ámbito político de manera muy clara. Ahorita vamos para allá. Ajá. No hay una razón, pues, que les haga a las personas pensar algo negativo de López Obrador. Entonces, están dispuestos a creer todo. Y es un fenómeno que nos está costando en el mundo, lamentablemente, muchas vidas. Aquí nosotros estamos ante una situación especializada donde el ciudadano común no tenemos forma de tener precisión con respecto a qué es una decisión correcta o incorrecta. Tenemos que tomar una decisión en quién creer, porque es una situación, particularmente esta de la pandemia, terrible. Hay médicos en Houston, hay un grupo que se conoce como MAT, ¿sí?, que ha estado planteando una serie de ideas con las que no concuerdan grandes grupos más amplios de médicos. Entonces tenemos que confiar en una cosa. Y bueno, pues yo creo que la apuesta más sensata es apostar a vacunarnos. Y lo que estamos viendo pues son ejemplos, indicios de que la gente que no se vacuna está corriendo más riesgos y eso es muy triste. Salvador, estoy platicando con el doctor Salvador Borrego. Comportamiento que ha tenido en esta cuarta ola de COVID, la variante Omicron, el disparo en cuanto a número de contagios, ¿tú ves que en algún momento, a ver, lo que te dice, vamos a decir, el conocimiento matemático, estadístico, ¿en qué momento le podríamos ahora sí que darle la vuelta a esta curva? Es decir, ¿en dónde estaríamos llegando al punto más alto de esta cuarta ola de COVID? ¿Habría alguna evidencia, vamos a decir, técnico-científica que pudiera pues anticipar cuándo podríamos estar superando esta cuarta ola? Yo creo que no tenemos esa posibilidad. Yo a lo largo de la pandemia he tenido la oportunidad de platicar con especialistas. Y si una cosa hemos visto es cómo se van rompiendo las cosas que se tenían establecidas y que nos podían permitir un poco anticipar las cosas con respecto al desarrollo de la pandemia. Una muy importante, ¿sí? Me decían especialistas, gente versada en esto, decían, la historia del coronavirus es que llegan, duran un año y se van. Solitos desaparecen. Bueno, pues este no se fue al año, no, ahí lo tenemos. ¿Sí? Uh-huh. Y así como ese esquema se han ido rompiendo otros. Creo incluso que hay situaciones que se dieron a conocer y luego como que se ocultaron porque también generarían una serie de perturbaciones, pero recuerdo, por ejemplo, que en las primeras informaciones que se daban había situaciones muy extrañas, como por ejemplo que los fumadores, que se suponía pues que eran gente muy complicada, ¿sí? Muy susceptible a tener graves daños, resulta que a esos no les pasaba casi nada. Como que llegaba el bicho ahí y veía el pulmón muy contaminado de humo y no le gustaba, sepa Dios qué pasó. Y entonces lo que hemos tenido a lo largo de este tiempo pues ha sido una serie de informaciones y yo lo que creo es que lo más que podemos hacer es monitorizarlo y ver precisamente en qué momento empieza a declinar. Monitorizarlo de manera adecuada, porque lo que nosotros hacemos a veces es utilizar porcentajes y andar buscando marcos de comparación y entonces no nos da la suficiente luz para saber si vamos avanzando, si estamos retrocediendo o estamos empeorando, y eso yo creo que es lo fundamental para ver y relacionarlo con lo que hemos estado haciendo o lo que está sucediendo y de ese modo por lo menos salir lo menos raspado posible. Segundo tema, platicamos esta tarde con el doctor Salvador Borrego, experto en estadística y hablando precisamente ahora sí de pues tema político, ¿no? Lo que hemos analizado contigo, Salvador, durante todo el año 2021 y que seguimos semana a semana llevando pues este pulso, ¿no? Del comportamiento de la preferencia de la ciudadanía con relación a pues a personajes y a partidos políticos. A ver si nos ubicamos dentro de 2 años y 5 meses, ¿no? Menos de 2 años y 5 meses, la próxima elección presidencial. Y pues en estos momentos tú generaste una publicación que ha tenido pues mucho movimiento, ¿no? En las últimas 24 horas, Salvador. Sí, porque es sorpresiva, aunque ya había indicios de que las cosas de ese modo se podrían presentar.
Nosotros tenemos una situación política donde la fuerza del presidente López Obrador, la fuerza de Morena es incontestable. Un presidente que tiene una aprobación que se mueve entre el 65 y el 70% a nivel nacional, estamos hablando, claro, y un partido, su partido Morena, que en intención de voto, pues alcanza 24 o 25%, pero si sumamos a todos los demás partidos y los multiplicamos por 2, pues ni siquiera así lo alcanzan. Entonces daba la impresión, todavía hace un mes o 2 meses, de que inevitablemente Morena iba a ganar de nuevo la presidencia en el 2024. Pero de pronto empieza a surgir una situación, porque cuando falta mucho para una elección, lo más importante es preguntar de manera espontánea a la gente. Se les dice así: ¿quién te gustaría que fuera el próximo presidente? Y entonces, pues dicen los que están más en los medios, Marcelo Ebrard, Claudio Sheinbaum, fundamentalmente muy arriba, y luego ya con porcentajes muy bajos una serie de personas donde están pues, los más notorios. Y a veces pintaban algunas personas, sí, pero con porcentajes muy, muy pequeños. Pero cuando se empezó a mencionar nombres, se da un fenómeno interesantísimo en el caso de Luis Donaldo Colosio Riojas. Un caso que no es infrecuente. Muchas veces hay personas que simplemente cuando se hacen encuestas no pintan porque la gente no las ubica como opción. Pero cuando damos el nombre, entonces brincan. Por ejemplo, en la elección pasada, en la elección del 18, que fue muy importante, hubo 2 momentos, hubo 2 personajes que tuvieron posibilidades de, por lo menos, competir en una condición más fuerte en contra de López Obrador. La primera fue Margarita Zavala. Hubo un tiempo en que ella era la única que estaba ahí, más o menos cercana, y lo que ocurrió en ese caso, pues fue que Ricardo Anaya, en lugar de darle apoyo a él, y el apoyo, tener una candidata fuerte con el apoyo de un PAN unido, la posibilidad de algunas alianzas, pues en lugar de hacer eso, él se empecinó por lograr la candidatura, dividiendo al PAN y pues, generando una candidatura que nunca tuvo ninguna posibilidad de éxito. Es falso que la intentona judicial que hubo en contra de él le afectó. O sea, él estaba amolado y siguió amolado. Pero, como siempre, se utilizan las encuestas para engañar a la gente y salían periódicamente encuestas que decían que ya estaba a punto de alcanzar a López Obrador. Eso es absolutamente falso. Entonces tuvimos ese momento con Margarita Zavala. Y otro momento lo tuvimos parecido a lo que está ocurriendo hoy. Porque cuando le preguntamos a la gente y dimos el nombre de Carlos Slim, resultaba que Carlos Slim también era un personaje con posibilidades. Por supuesto que en este caso estábamos hablando de un personaje que no tenía ningún interés en participar, como ocurrió. Bueno, ahora sucede algo parecido cuando se presenta el nombre de Luis Donaldo Colosio. Los resultados que encontramos apenas este lunes pasado es que cuando hacemos el contraste entre Luis Donaldo Colosio postulado por Movimiento Ciudadano, entonces de un candidato, de un partido que tiene 2-3%, cuando ponemos el candidato brinca 24%. O sea, hay un aporte del candidato al partido impresionante. Claro. En cambio, cuando le preguntamos por Ebrard, comparamos con Ebrard, Ebrard le da un poquitito más a Morena y hace un empate técnico con Luis Donaldo Colosio. En la estimación de Ebrard un poquito arriba, pero finalmente un empate técnico. En el caso de Sheinbaum, queda en una condición donde Sheinbaum simplemente saca lo que tiene Morena, no le aporta ni le quita, pero no le aporta, y entra en un empate técnico más cerrado Luis Donaldo Colosio. ¿Qué significa esto? Número uno, que, bueno, por supuesto Alito no pinta, ¿sí? O sea, Alito le quita su partido. O sea, Alito es un lastre para el PRI. No se pudieron deshacer, no se han podido deshacer de él, y bueno, algo les va a costar al PRI. Pero el punto que interesante es que de no tener una opción, la oposición ahora sí tiene una opción. Sí, y es Luis Donaldo Colosio Riojas.
Quizás después surjan otras, pero por lo pronto tenemos pero ahorita y además una opción que no contempla el regreso ni del PRI ni del PAN. Entonces, Movimiento Ciudadano tiene una situación interesante porque es un partido débil también, es un partido, podríamos decir que en términos generales es insignificante, pero tiene un candidato. Habrá que ver qué sucede si después, en los rejuegos que se hacen en este tipo de situaciones, se contempla la posibilidad de que Colosio, en lugar de contender por Movimiento Ciudadano, lo haga por el PAN, ¿sí? O lo haga por el PRI, que se ve menos probable, o que va por México, se vengan unidos acá. Cuando se unen dos fuerzas, y este es un concepto farmacológico, cuando se unen dos medicamentos, se dice que los efectos de la comunión o de la conjunción pueden ser potenciadores o pueden ser antagónicos. Si es potenciador, si al juntarlos, entonces lo que resulta es mayor que cualquiera de las dos sueltas. No de la suma, sí, pero que cualquiera de las dos sueltas, ¿sí? Y es antagónico si las damos las dos y quedan más abajo. Entonces, no sé qué va a pasar en el futuro, pero lo relevante es que Morena, el presidente López Obrador, ya no las tiene todas consigo. O sea, ya no hay esa certeza. Y esa incertidumbre yo creo que va a ser importante y me parece que ya está siendo relevante, porque los que han ido a platicar con él, como Carlos Salazar, Lomelí, ¿sí? O como los panistas que fueron a platicar con el presidente y otros que han ido a platicar con Adán López, nos dicen que ahora están muy amables, nos dicen que ahora están un poco más sensatos y más flexibles. ¿Eso qué puede ser? Pues quizá un engaño, ¿sí? Para encontrar alguna manera de finalmente salir con sus cosas y que prevalezca su esquema autocrático. Autocrático es que hacen lo que a ellos les da la gana, ¿sí? Y puede ser eso, puede ser un engaño, o puede ser que efectivamente ya están viendo el diablo por un agujero y están tratando de racionalizar su manera de conducirse, su manera de gobernar. Si eso fuera, pues qué bueno, ¿sí? Porque a final de cuentas lo que yo creo es que lo importante es que en este país ya no se hagan tantas locuras, ¿sí? Pues yo creo que hay que estar muy de cerca, pues siguiendo paso a paso, la evolución que tiene la preferencia del electorado, primero hacia los partidos políticos y después hacia, pues, algunos personajes que no sé, ya lo hemos platicado en nuestra mesa de cada semana, Salvador, en donde no necesariamente van a contender por el partido por el que ahora se les identifica o del que ahora son parte, ¿no? Del que ahora son miembros. Estas piezas se pueden estar moviendo constantemente, ¿no? Claro, por supuesto. Por supuesto, aquí el reto fuerte para Dante Delgado, el presidente pues, de Movimiento Ciudadano, es mantener la cohesión, ¿sí? la unidad, y que no surjan personajes dentro del Movimiento Ciudadano que ahora se emocionen y piensen que la fuerza está en el partido, ¿sí? Y que le hagan a Luis Donaldo Colosio lo mismo que le hicieron a Margarita Zavala, ¿sí? Yo creo que sí. Ricardo Anaya hubiera apoyado a Margarita Zavala y hubieran ganado, él ahorita sería un personaje claramente puesto en la sucesión presidencial como el líder. Y si hubieran perdido también. Se equivocó y se sigue equivocando lamentablemente Ricardo Anaya. Él debería decir que no va por la presidencia y hacer algo pues para que alguien más, ¿no? Para expiar sus culpas y lograr una condición de reincorporación adecuada en la vida pública del país. Claro. Conclusión, ¿con qué nos quedamos esta tarde, doctor Salvador Borrego, platicando de este segundo tema, la previsión y encuestas y monitoreos que tú atinadamente nos presentas cada semana y con resultado, ¿no? Que ya nos has compartido con respecto a quién podría ser el único hasta ahora candidato opositor? ¿Con qué nos quedamos esta tarde? Yo diría que el presidente, Morena, la 4T, puede decir como aquella vieja canción, ¿sí? Que decía, ya se cayó el arbolito donde yo me columpiaba, ¿sí? Ya las cosas no las tienen tan cómodas. Y bueno, empieza pues el ingrediente fundamental de la democracia y lo que la hace atractiva y rica, que es la incertidumbre, ¿sí? Es el aporte nuevo que tenemos ahora con del Donaldo Colosio Riojas, una condición de incertidumbre.
que nadie sabe qué va a suceder, y creo que es un aporte importante para la democracia, porque sobre esa base podemos nosotros contemplar, sí, la posibilidad de triunfo y lo que podemos ser como triunfantes en una contienda, pero también qué sucederá si perdemos. Y en ese contexto es donde se vienen los consensos, y los consensos es lo más rico que debemos de procurar en una democracia. No de que simplemente yo hago lo que me dé la gana, como está ocurriendo hasta hoy con el presidente López Obrador. Te mando un cordial saludo y un fuerte abrazo, Salvador. Gracias al doctor Salvador Borrego por acompañarnos, por explicarnos estos temas muy importantes. Primero, la revisión de la estadística del COVID y de los contagios. Y segundo tema, pues el tema político en una elección presidencial anticipada, ¿no? Como ya lo hemos venido platicando cada semana. Nos vemos el miércoles, ahora sí, la tele, ¿no? Claro que sí, pero nosotros no la anticipamos, que conste. ¿Sí? No, bueno. Las circunstancias así se presentan, ¿no? Pues un placer, un saludo muy caluroso a la audiencia, pues a veces no platicamos con ellos, pero sí nos los encontramos en la calle, y pues decirles que estamos pues muy agradecidos de su atención y que les mandamos un abrazo muy cariñoso. Igualmente, querido Salvador, feliz año y estaremos en comunicación. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Hasta luego. Y gracias a usted por su atención. Que pase una excelente tarde. Aquí nos escuchamos el día de mañana.